Tilancias, las plantas del siglo XXI. El crecimiento de las grandes ciudades ha provocado la disminución del tamaño de las viviendas. Paralelamente, el espacio que ocupaba hace algunos años un jardín, en el diseño de los arquitectos modernos, ya no existe o ha disminuido a casi nada. Al final del siglo XX y principios del XXI, el jardín de las casas o los corredores flanqueados por plantas vivas desapareció. En la mayoría de los hogares actuales, los antiguos patios han cedido su lugar a mini jardines, terrarios, macetas pequeñas, cuadros y paredes verdes. Consecuentemente, las variedades de plantas ornamentales usadas han cambiado a plantas pequeñas, utilizadas en interiores de casas, departamentos y condominios. La disminución no solo ha sido en tamaño, sino también en número y hacia variedades biológicamente pequeñas. Estos hechos han marcado modas cambiantes, señaladas por las variedades de las plantas, la forma de contenerlas, de soportarlas y de presentarlas. Por ejemplo, algunas plantas con flor de tamaño grande o regular, como los anturios, las hortensias, las cunas de Moisés y otras, fueron sustituidas por suculentas en presentación individual o en arreglos. A partir de hace poco tiempo, estas modas han evolucionado primero en Europa, países como Italia, Francia, Alemania, Bélgica y España, hacia un género biológico extraordinariamente práctico, por sus características naturales. Este es el de las tilancias, las plantas del siglo XXI, que pertenecen a la familia biológica Bromeliaceae. Esta practicidad dio lugar a una verdadera explosión artística de las formas de soporte, contención y presentación de las tilancias. Este gusto europeo muy refinado viajó rápidamente a América, especialmente a Estados Unidos y Canadá. Paradójicamente, porque las tilancias son originarias del continente americano. Se encuentran desde el norte de México, pasando por Centroamérica y hasta Argentina. De las aproximadamente 650 variedades conocidas, solo una no proviene de suelo americano, sino africano, de la isla de Madagascar. Por cierto, el nombre lo recibe este género de Carlos Linneo, publicado en 1753 en la revista especializada Species Plantarum, en honor al biólogo finlandés Elias Tillandz. El uso de las tilancias ha complementado y mejorado los arreglos artísticos hechos con plantas suculentas. Las razones que han facilitado este estallido del uso de las tilancias se deben a factores biológicos, artísticos, prácticos y de percepción. El factor que podemos mencionar primero es que su naturaleza biológica hace que no se alimenten por sus raíces, sino por sus hojas, y que sus raíces solo les sirvan para sujetarse a su forofito, es decir, a la planta que actúa como su soporte, o bien a una piedra. Biológicamente se dice de ellas que son plantas epífitas, es decir, plantas que viven en lo alto, sujetas a otra planta, sin ser parásitas, o bien litófitas, que son aquellas plantas que viven sobre rocas. Se alimentan del aire, insectos, materia orgánica, etc. Y también se les llama plantas aéreas o claveles del aire. Este factor tiene una importancia mayúscula, porque no requieren tierra o sustrato y por lo tanto tampoco macetas. Consecuentemente, el peso de la planta y su soporte se disminuye drásticamente. Se pueden colocar en soportes artísticos y caprichosos, como alambres de formas exóticas, cuadros de madera, plástico, metal, cuerdas de hilo, cáñamo
o cualquier material. El formato está limitado solamente a la imaginación del artista. Los arquitectos modernos están haciendo cada vez más uso de las paredes verdes en las ciudades modernas. Las paredes verdes construidas con tilancias son extraordinariamente ligeras en comparación con el uso de cualquier otro género biológico de plantas. El siguiente factor en importancia es la enorme variedad de especies de tilancias, de formas de un espectro que va verdaderamente de lo caprichoso a lo exótico. Algunas de hojas delgadas y largas, otras en forma de media luna, algunas otras de hojas delgadas y curveadas que parecen bailarinas, o como la caput medusa, que como su nombre la describe parece la mujer monstruo con víboras en lugar de cabellos de la mitología griega. Las formas de muchas variedades dan la impresión de estar en movimiento. Presentan colores desde el blanco, el gris y una gama de verdes, pero con una característica adicional. Cuando la planta florece, las hojas acompañan a la inflorescencia, cambiando su coloración para llamar la atención de los animales que pueden ayudar a su polinización. Sus tamaños también colaboran con posibilidades para los artistas. Las hay pequeñas de 2 a 4 centímetros, medianas de hasta 15 o 20 centímetros, o bien grandes y extra grandes, de medio metro o bien hasta 1 metro. El factor práctico de mayor importancia es el hecho de que los cuidados que requieren son mínimos. Aspersión de agua cada 2 o 3 días, en tiempo muy seco hasta diario, pero colocar un recipiente con agua cerca de la planta en muchas ocasiones funciona muy bien. En tiempo de lluvias el problema se reduce a una sola aspersión por semana. No estando en su hábitat natural, sí requieren fertilización. Es suficiente una aspersión de una solución de fertilizante foliar de amplio espectro en una concentración de 1 mililitro por litro, o bien de 1 gramo por litro si es que es un fertilizante foliar en polvo, cada 20 o 30 días. No más que esto, porque son muy sensibles y se pueden intoxicar. Este factor crece en relevancia para las personas cuya carga de actividades, horarios o viajes frecuentes les impiden dar una atención continua a sus microjardines. Esta familia de plantas tiene capacidades insospechadas hasta ahora para retribuir a estos pocos cuidados con un ambiente artístico, verde, hermosamente exótico, de colores vivos y cambiantes. Hasta aquí una descripción muy general de las maravillas que se pueden realizar con las tilancias. En próximos videos presentaremos las características de cada especie, de dónde son originarias, tamaños, formas, fertilización, floración. Presentaremos fotografías y otras particularidades. Muchas gracias y hasta pronto.